Saludos amigos, esto es Eclesia Online, les habla el padre Francisco Javier Acero, les habla desde Ciudad de México. Estamos nuevamente aquí tratando asuntos de la vida de la Iglesia Católica y también de la vida ordinaria. Con nosotros está Fray Francisco Javier Monroy y también el padre Patricio Lynch, y está a punto de entrar, pero tiene problemas técnicos, el padre Daniel Portillo. Bienvenidos todos. Hoy vamos a iniciar con el famoso tema del sínodo. Hace unos días se reunían para la apertura de pues esta gran reunión, este sínodo que empieza desde la parroquia, empieza desde su casa. Usted que nos está escuchando y nos está viendo, el sínodo empieza en su casa, se prolonga en la parroquia y de ahí se prolonga a la diócesis. Y de las diócesis va a diversos lugares, ¿no? Entonces vamos a ver con nuestros invitados, los colaboradores que hacen Eclesia Online, lo que han recogido hasta ahora desde los lugares donde están, el sínodo, qué repercusiones ha tenido esta apertura en donde la Iglesia dialoga, escucha y sobre todo siente la presencia del Espíritu Santo, que es el que preside todas estas reuniones. Bienvenidos, Patricio, Javier. Saludos, Gracias. ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Yo quisiera, en primer lugar, destacar el discurso de apertura del Papa en el aula sinodal, en donde pues, él hablaba de, de estas tres actitudes: comunión, participación y misión, pero también de estos tres riesgos, ¿no? Que pues es el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. Y ante esto, pues está toda la iglesia de todos los días, la parroquia, su parroquia, en donde acudimos y en donde no sé cómo ustedes están viviendo este tiempo de estos primeros días, primeras horas de sínodo en la Iglesia Católica. ¿Qué perciben? Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo básicamente creo que estamos todos a la expectativa, como a ver de qué va todo esto, en qué consiste, y creo que estamos en un tiempo de ir aprendiendo, básicamente, ¿no? Con estos tres puntos que acabas de comentar, Javier, ¿no? De la comunión, participación, misión, los tres desafíos estos también o problemas que pueda plantearse, ¿no? En el que nos ha hablado el Papa en su discurso. Creo que todavía, en general, no nos hemos centrado en la importancia que tiene. Creo que todavía tenemos que ir entrando, pero a la expectativa. Como aquel que está muy interesado está a ver qué ocurre con todo esto de la participación y qué supone en realidad, ¿no? Creo que este programa puede ser muy, muy interesante para que podamos aclarar algunos conceptos básicos para que todos los que nos estén viendo o escuchando quieran formar parte de lo que acabas de decir tú, Javier, porque comienza en la casa. Yo diría que en el corazón de cada uno de los que somos bautizados, ¿no? Que es donde, como dice el documento introductorio, ¿no? El de preparación a todo este camino sinodal, pues básicamente se basa en que todos estamos bautizados y tenemos esa misma responsabilidad, ¿no? Yo diría como a la expectativa y espero que cada vez más nos vayamos uniendo sin necesidad de que nadie se considere ningún experto, todo lo contrario, no hace falta ser ningún experto. Sí tenemos que formarnos, pero no tenemos que ser ningún experto, pero que nos vayamos uniendo cada vez más a este camino que acaba de comenzar. Sí, saben que en este último tiempo a mí me tocó estar en distintos lugares, ¿no? Tanto como en Honduras, estuve un tiempo en México, ahora estoy en Estados Unidos, y me doy cuenta de que es interesante, porque según la diócesis donde uno está o la parroquia donde uno está, se habla de este tema o directamente ni se habla y la gente ni está ni enterada, ¿no? Me da la sensación que en algunos lugares, en algunas diócesis están bien organizados, hay iniciativas, los obispos están proactivos, hay consultas, hay liturgias, nos juntamos a rezar, a prepararnos, etc. Y en otras diócesis pareciera que brilla por su ausencia este tema, ¿no? Y me hago la pregunta también, ¿cuánta gente estará o sabrá de que hay un acontecimiento tan importante en la iglesia en este momento, ¿no? Al punto tal que algunos dicen que puede ser la imagen de la iglesia del tercer milenio. Entonces, como decías recién, Javier, me parece que es importantísimo que todos nos involucremos, ¿no? Porque
como dijiste también, me parece que es un momento oportuno para resaltar la gracia que hemos recibido en el bautismo. En este sentido, somos todos corresponsables de la misión de la Iglesia y dejar atrás esta imagen reducida donde muchos creen que la misión de la Iglesia pasa por lo que los curas y las monjas hacen, ¿no? Sino que hay una corresponsabilidad y además es la Iglesia toda la que misiona como pueblo de Dios, ¿no? Y ahí el acento la tienen los laicos, no la tienen los clérigos. Así que ojalá que en las diócesis donde todavía este tema no se está trabajando, bueno, de alguna manera se despierten y empecemos todos a caminar juntos, que eso se trata la sinodalidad. Estamos educados, y esto es una pregunta que va referente al trabajo que, por ejemplo, hace el padre Javier Monroy, ¿no? Se educa a los curas, se educa a los religiosos, religiosas, a vivir en un estado de sinodalidad, es decir, el carnet de identidad, y esto lo decía el Papa en el discurso de apertura, el carnet de identidad de un cristiano, de un católico, es el bautismo, ¿no? Y desde el bautismo nosotros tenemos que fomentar esa iglesia de escucha y de cercanía. Pero estamos formados para escuchar a los laicos y para que los laicos nos pongan en su sitio. Yo creo que no, aún nos falta mucho. ¿Qué ocurre? Que esta dimensión clerical, entre comillas, pues se ha metido también dentro de los laicos. Ojo, nosotros la respetamos, a veces yo creo que no, quito la veces, la fomentamos, pero pues estamos en un ritmo que es diferente al que se toca o se baila en algunas parroquias, en algunos países, incluso es un ritmo diferente al que el que aprenden los futuros sacerdotes y religiosos. ¿Qué nos pasa? Pues mira, Javier, estás tocando precisamente el punto que todo este camino quiere arreglar, básicamente, ¿no? Estamos formados o se forma en seminarios, en casas de formación de los religiosos, a todos estos lugares de formación de vocaciones de especial consagración. Yo te diría, en teoría, sí. Es decir, todos los que han estudiado la teología académicamente, etcétera, saben que tenemos la misma responsabilidad como creyentes, como bautizados. Todos sabemos que el laico tiene un trabajo esencial y tiene un mismo nivel, vamos a decir, o un mismo campo de responsabilidad, de importancia a la hora de construirnos todos como pueblo de Dios, a la hora de construirnos todos en cómo hacer una misión como iglesia, y todos a las órdenes, cada uno en su responsabilidad dentro de la iglesia, todos a las órdenes de lo que el Espíritu Santo quiere ir guiando. Pero te diría, ¿está formado en la práctica el corazón y el afecto? En gran medida no, por eso el Papa está tantas veces hablando del clericalismo y de todos estos temas de los que hablas tú, ¿no? Creo que este campo está tocando esencialmente, queriendo sanar muchos aspectos que están en nuestra iglesia. Por eso, lo que comentaba ahora el padre Patricio, ¿no? Es un camino, tenemos que ir como que vamos caminando y tenemos que ir llamando, ¿no? A ver, obispos, laicos, diócesis, venga, únanse. Hemos comenzado a caminar algo, un camino que no estábamos haciendo, o no en gran medida. Entonces, creo que tenemos que tener paciencia también, ¿no? Es lógico que no todo el mundo comience de lleno en todo este tema, porque hay raíces profundas donde no estamos formados, ¿no? Ni los laicos ni los sacerdotes. Los sacerdotes a veces de manera teórica, pero en la práctica, digamos, afectivamente y en las relaciones concretas, en las parroquias, en los ministerios, pues se funciona de otra manera. Creo que este camino sinodal nos va a enseñar muchísimo a saber quiénes somos, a saber qué responsabilidad tenemos en la construcción del reino de Dios. Interesante, Javier, lo que estás diciendo, y me gustaría agregar que me parece que habría que aclarar o por lo menos, sí, afirmar para que todos sepamos que este camino sinodal no es un invento de la Iglesia actual, ¿no? No es que ahora es una palabrita que se puso de moda o que el Papa Francisco inventó, sino que más bien la tradición de la Iglesia como camino sinodal es la experiencia del primer milenio de nuestra fe, como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Así fue la Iglesia el primer milenio. Esto no significa que tengamos que renunciar a las riquezas que la Iglesia tuvo en el segundo milenio, ¿no?
pero sí volver de alguna manera a las raíces del cristianismo. Esto es lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando volver a un camino, a transitar de una iglesia que lamentablemente se convirtió en una iglesia clericalista, volver a las raíces de una iglesia sinodal, donde el protagonismo la tiene el laicado, que es el pueblo de Dios en definitiva. Y ahí me parece que hay una categoría eclesiológica que tenemos que recuperar, que fue, creo, parte del aporte muy bueno del Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando dice que la iglesia es el pueblo de Dios. Y posteriormente hay un apartado y un capítulo donde habla de la dimensión jerárquica, pero la dimensión jerárquica está en función del servicio del pueblo de Dios, no al revés. No es que el pueblo de Dios está para servir a los clérigos, sino que al revés. Los clérigos, en definitiva, la dimensión jerárquica de la iglesia está para servir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora en esta reunión que estamos teniendo en la iglesia? Volver a las raíces, volver a los orígenes. Es interesante leer los documentos de los padres de la iglesia, porque, por ejemplo, ¿cómo se elegían los obispos? Es muy distinto a cómo se eligen hoy. Los obispos antes, en función de aquellos que eran reconocidos y valorados por el pueblo, y era el pueblo el que elegía a los obispos. Y eso habla de una iglesia sinodal. No estoy diciendo que eso tenga que ser a partir de ahora el modo de elección de los obispos, pero, por ejemplo, eso es un rasgo interesante de cómo una iglesia sinodal caminaba hace 1000 años atrás. Así que enhorabuena. Javier, ¿quieres decir algo? ¿Quieres añadir? Sí, que hay un punto en el documento preparatorio que a mí me gusta mucho, creo que es el número 15, que dice que es un camino en el que todos tenemos algo que aprender. Y dice pueblo de Dios, pueblo fiel, dice el colegio episcopal y el obispo de Roma y el Papa. Todos tenemos algo que aprender y todos ponernos a la escucha del Espíritu Santo. Y muy interesante el número 14 también. A lo mejor después en la segunda parte podemos hablar de él, ¿no? Que les dice a los obispos que no tengan miedo, que esto no tiene nada que ver con la función que ellos tienen. Muy interesante. Ese punto me ha gustado mucho en ese documento preparatorio. Tal vez después en la segunda parte podamos entrar a hablar un poquito de ello. Muy bien, pues vamos un momento a una pausa. Esto es Iglesia Online. Estamos con el padre Patricio y también con el padre Javier Monroy. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Pues aquí volvemos, regresamos a Iglesia Online. Soy el padre Javier Acero, Agustino Recoleto. Estamos con ustedes reflexionando sobre el sínodo, reflexionando con ustedes y animándoles a que este sínodo y esta propuesta de iglesia cercana e iglesia de escucha esté también en su parroquia a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de las redes sociales. Javier, Patricio, yo quisiera destacar con ustedes una actitud que sale en el documento de Aparecida, curiosamente en América, y que vuelve nuevamente en la Alegría del Evangelio, un documento que puede ser la presentación del papado de este papado con el Papa Francisco, y a la vez pues es esa palabra que va resonando también en los demás documentos, que es la conversión pastoral. Vamos desde la conversión personal, la conversión comunitaria, la conversión pastoral. Curiosamente, esto de la conversión suena desde América. El año 2007, creo recordar que fue cuando salió pues, el documento de Aparecida, que fue una revolución para toda la Iglesia y que fue una revolución incluso la elaboración de este mismo documento. Y pues esa Iglesia de América que estaba mirada bajo sospecha por todo lo de la teología de la liberación y todas estas cosas que se oían en las oficinas de Roma, resulta que pues el espíritu va revoloteando y va haciendo sus vueltas, y hoy, en este 2021, tenemos que un papa americano, argentino, que colaboró en el proceso y en la elaboración de todo lo del documento de Aparecida, nos está invitando a la conversión pastoral. Y recuerdo a Aparecida, que llegó a la parroquia donde yo estaba, a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, los hospitales en la Doctores. Saludo desde aquí a toda la gente de la Doctores. Recuerdo que nos llegó unos papelitos de consulta, ¿sí? De consulta. Llegaron a la parroquia. Para elaborar Aparecida se elaboró desde abajo, desde la base. Qué importante es que el documento
y pues que las acciones pastorales salgan desde la base porque tiene una repercusión hacia arriba, ¿no? Y tiene una repercusión no solamente vertical, sino también horizontal. ¿Qué opinan de esto, Javier, Patricio, Javier? Obvio, si querés, comienzo, así rompemos el orden, Javier. Me parece importantísimo esto que estás diciendo, Javier, de que hay que escuchar a las bases, ¿no? Y me permito decir, hablabas de un papa argentino, creo que todo lo bueno viene del sur, Javier. Es así, los vientos que vienen del sur. No sé, yo... Modestamente, humildemente, como somos los argentinos, humildes. Pero dijiste algunas palabras claves. Primero es la participación, ¿no? Qué necesario y qué lindo lo que se está haciendo, ¿no? Que estamos haciendo un proceso de escucha a todos, donde todos tienen algo para decir, donde todos pueden participar. Me parece que eso tiene que ver con una conversión pastoral, ¿no? Una imagen de una iglesia donde la centralidad está puesta en el sacerdote y los laicos quedan en una especie de situación de pasividad, de escucha, donde solamente tienen que obedecer. Esta es una imagen de una iglesia clericalista que ya no va más y que ha tenido consecuencias nefastas para todos, ¿no es cierto? Y me parece que haya lugares de participación, donde haya lugares de diálogo, de escucha, lugares más horizontales y búsqueda de consensos. Creo que esta es otra palabra clave en el camino que estamos haciendo, la búsqueda de consensos. Así que me parece que esto es interesantísimo y que va a abrir muchas puertas y estoy convencido que las renovaciones profundas de la iglesia no vienen desde arriba, sino que vienen desde las bases de abajo. Así que celebro esta iniciativa, ¿no? Sí, que a veces está justificado, entre comillas, o creen que tenerlo justificado ese tema del poder porque es un tema de espiritualidad o de defensa de una fe auténtica, etcétera, que se tiene miedo a que la fe auténtica esté en la mente y en los corazones de todo bautizado. Es decir, Javier, cuando hablas de conversión pastoral, pensando en este camino de sinodalidad, pienso que uno de los puntos de conversión pastoral es precisamente creer que el Espíritu de Dios está en todo bautizado y que está hablando en la unidad de todos y en la comunión de todos. Y a veces la jerarquía o el que ejerce como pastor, vamos a decir, no se lo cree mucho. Cree que por haber estudiado intelectualmente a lo mejor la teología, con eso es suficiente para saber qué es la verdad o qué es, que no va a cambiar, si ahí no hay ningún problema, la fe es la fe, ¿no? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo misionar? ¿Cómo hacerlo todos juntos? Ese es el reto. Y creer que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, sobre todo en aquellos que en la iglesia están más marginados, creo yo, que también sale por ahí no sé, creo que en el discurso del Papa y en el documento también preparatorio, ¿no? Aquellos que, por lo que sea, no tienen tanta voz, ¿no? Pues es a esos a los que más hay que escuchar a lo mejor precisamente porque el Espíritu de Dios está en ellos. Y a quien tenemos que escuchar es al Espíritu de Dios en el corazón de todo bautizado. Pero claro, la conversión pastoral del pastor y la conversión pastoral del que no es pastor, vamos a decir, y que tiene su responsabilidad de conversión personal también, ¿no? De creerse esto, de creérselo de verdad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Javier. En definitiva es si creemos en el Espíritu Santo, ¿no? O si creemos que el Espíritu Santo pertenece a un grupito de élite y que el Espíritu Santo se olvidó de estar presente en otros, ¿no? Bueno, somos templo del Espíritu y todos somos templo del Espíritu. Por otro lado, estaba pensando, entonces, bueno, no olvidarnos que este rostro sinodal de la Iglesia, en función especialmente de la evangelización, digo, ¿a qué se debe todo esto? Me parece que el movimiento del Espíritu nos quiere volver a llevar a darnos cuenta de que la Iglesia existe solamente para evangelizar. Entonces, en definitiva, si nos estamos haciendo un proceso que creo yo que es imperioso, un tránsito, ¿no? De una iglesia más clericalista a una más sinodal, es en función de la evangelización, porque la iglesia existe para evangelizar, no es una cuestión, no somos una organización, una ONG, o tampoco podemos estar en estas lógicas autorreferenciales. Estamos para evangelizar. Antes vos hablaste de la categoría Reino de Dios. El Papa decía algo también muy lindo, ¿no? Que nuestro deber de ayudar, fíjense lo que dice, nuestro deber es ayudar al mundo contemporáneo a caminar hacia el reino, sin falsas esperanzas y tampoco sin estar viendo solo ruinas y problemas. Y me parece que esto también tiene que ver con la conversión pastoral, porque a veces
creemos, ¿no? O muchos siguen en esta dinámica de creer que solo en la iglesia está lo bello, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Y que afuera de la iglesia está todo el mal y todo está negativo. Eso no es la función, no existimos para eso, ¿no? Sino qué podemos aportar como sal y como luz para caminar junto con el mundo contemporáneo hacia la experiencia del reino, ¿no? Que en definitiva ese fue el gran proyecto de Jesús, esa fue la causa de Jesús, y que nosotros como cristianos estamos llamados a continuar. Fíjate que en esto está claro que la sinodalidad no es un proceso de democratización como pues quieren hacernos ver algunas partes dentro de la Iglesia, que pues se destacan por su conservadurismo, su rigidez de ideas hacia el exterior y su flexibilidad hacia el interior. Pero no voy a dedicar minutos a esto y creo que no es tiempo ni tampoco merece la pena, ¿no? Lo que sí que creo que es bueno es subrayar esto de la Iglesia y la escucha, como el Papa insiste en que la Iglesia, primero, para escuchar al hermano hay que escuchar, dice él, el espíritu al espíritu, escuchar al espíritu en adoración y en la oración, ¿sí? En adoración y en la oración. Y traigo un poco a colación el programa aquel que hicimos, esos 2 programas con Pablo Dors, que nos hablaba mucho de la oración de la contemplación, bueno, de la adoración, la oración en general, ¿no? ¿Qué necesidad hay realmente de orar y de estar simplemente con el Señor, quizás con un texto de la Sagrada Escritura y estar con Él, ¿no? Y creo que esto es una necesidad para mí cada vez más grande que hay en la Iglesia. Pues vamos a tener que terminar, y a mí me gustaría terminar este programa, este especial por el Sínodo, con una invitación de cada uno a gente que conocen, que están en parroquias, gente que no conocemos y que nos están viendo y trabajan en las parroquias, para que trabajen la sinodalidad desde su corazón, como hemos dicho, de su familia, desde su parroquia. Adelante, ¿quién empieza? Vamos, Javier. Bueno, si no, Patricio es un especialista en... No, simplemente que no dependamos, por favor, ¿no? Y pienso en el laicado. Tenemos que salir de pensar de que el protagonismo lo tiene el clero, el protagonismo lo tiene el pueblo de Dios, y ustedes son pueblo de Dios. Entonces, hagan valer sus derechos como bautizados, ustedes son sacerdotes también por el bautismo, busquen espacios de participación, pídanlos, ¿no es cierto? Porque ustedes, el pueblo de Dios, es el protagonismo de la iglesia del tercer milenio. Lo debería haber sido siempre, pero ahora más que nunca. Entonces, sí, a abrir la boca, a pedir, a golpear puertas, a hablar con el párroco, a participar. De eso se trata, ¿no es cierto? La misión de la iglesia, hay una corresponsabilidad entre el clero y el laicado. Yo lo que quisiera es decirle a todos los que nos están viendo y escuchando que se paren un momentito, cierren los ojos, respiren profundo y sientan que el Espíritu le está hablando en su corazón y que la Iglesia les necesita, a todo el que nos esté escuchando, y que esto no es nada nuevo ni es un invento de ahora, como dice el Padre Patricio, sino que sientas en este momento que realmente la Iglesia te necesita que seas responsable de la construcción del reino. A todos los que nos estén escuchando, y que lo vayas difundiendo, y que igual que tú, el de al lado, y vamos a comunicarnos en esta mutua responsabilidad, porque es el Espíritu Santo el importante, que lo sientas tú, al que nos esté en este momento escuchando y viendo por la televisión o por la radio. Pues nos tenemos que ir, y yo quisiera ya cerrar también deseándoles a todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan, que inviten a su párroco a dialogar estos temas importantes, que a través de la página que vamos a poner ahí abajo, pues ustedes pueden ver todos los materiales y dialogar en la parroquia qué está pasando en nuestra iglesia. Es un ejercicio de comunión y es un ejercicio en donde está presente el Espíritu Santo, y pues abrirnos a la novedad, a las sorpresas que a través del Espíritu Santo nos da Dios. Simplemente 2 actitudes: docilidad y valentía, como decía el Papa Francisco. Con esas 2 actitudes les invitamos desde Eclesia Online a este ejercicio de sinodalidad.
Nos despedimos, nos vamos. Hasta la próxima.